Sale. Y entonces, algo que sí vamos a estar utilizando mucho son, pues, las notaciones de los naturales, eh, el principio de inducción y el teorema de recursión. Y el teorema de recursión. Y para ver estos dos, el de inducción y el de recursión, pues justo vamos a estar utilizando la notación, pues la formal de los naturales, ¿no? Entonces hay que definir de manera rápida qué es un natural eh, para poder enunciar esos, el principio de inducción y el teorema de recursión, ¿no? Entonces, pues para los que ya lo conozcan, eh, y bueno, para los que no, pues les comentaba que los números, pues es esa noción que nosotros tenemos de cómo definirían ustedes al uno, al 2, al 5. Pues eso es un concepto abstracto, no hay un objeto que diga esto es un 5 o esto es un 8, sino que es un concepto abstracto que nosotros tenemos eh, de darle sentido de cantidad a las cosas, ¿no? Nosotros, pues, somos eh, entes, seres que podemos darle sentido de cantidad a las cosas, mientras que, por ejemplo, hay otros seres vivos que no pueden hacer eso, ¿no? O que, no sé, por ejemplo, los ratones, sí saben que cuando tienen camadas, tienen un ratón, dos ratones, tres ratones, cuatro, y a partir de cinco ya no saben, solo es como muchos ratones, ¿no? Y pues eso eh, nace de que nosotros tenemos dedos y queremos contar las cosas. La manera abstracta, formal, que se dio por ahí de los 1800, cuando se trató, de los 1900 de hecho, cuando se trató de axiomatizar la teoría de los conjuntos, pues fueron las construcciones que dieron Peano, Zermelo y Brenkel, que son, pues, a continuación, ¿no? Pueden pensar una relación de equivalencia sobre el universo de todos los conjuntos. Y simplemente la relación de equivalencia que van a pensar es pues todos aquellos conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos, ¿no? Entonces, eso es un concepto que se llama equipotencia. Entonces, definición, sean A y B dos conjuntos. Decimos que A es equipotente a B y lo vamos a escribir como A equipotente a B. Si existe F que va de A en B, función biyectiva, ¿no? Pues ustedes ya saben que si es inyectiva, solamente son 1, 1, 1. Y su proyectiva, pues lo que me garantiza es que me estoy acabando a todos los del conjunto rojo, ¿no? Entonces, esa es una primera eh, formalización que nosotros le podemos dar a cuántos elementos tiene algo, ¿no? Y entonces, si pensamos en el universo de los conjuntos, en el universo de todos los conjuntos, y consideramos la siguiente relación. A va a estar relacionado con B. Sí, solamente sí. A es equipotente a B. Pues entonces eh, es una relación de equivalencia. Entonces R es de equivalencia.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa relación, bueno, rápidamente, ¿por qué es relación de equivalencia? Simetría, bueno, transitividad, también, ¿no? Reflexiva. Una función está relacionado con A porque ARA, pues la identidad que va de A en A es biyectiva, ¿no? Para la transitividad, pues lo que voy a hacer es componer. Si A está relacionado con B y B está relacionado con C, pues entonces existe una F que va de A en B y existe una G que va de B en C, biyectivas, ¿no? Pues entonces CAH igual a F compuesta con G, que va de A en C. Entonces, composición de biyectivas es biyectiva. Y ya, ¿no? Y así A está relacionado con C. Y finalmente la simetría, pues como es biyectiva, existe la inversa. Entonces, si A está relacionado con B, es porque entonces existe una F que va de A en B, de tal manera que F es biyectiva. Entonces, existe F a la menos 1 que va de B en A. Y entonces, B está relacionada. Entonces, esta relación lo que nos está haciendo es partirnos el universo de todos los conjuntos, eh, pues en todos aquellos conjuntos que tienen solamente la misma cantidad de elementos, ¿no? Entonces, seguramente por ahí han visto que al universo, cuando iban a la prepa o así, le ponían como una U así, ¿no? Una B. Eso representa todo el universo de los conjuntos, porque si nosotros lo pensamos, bueno, se piensa como una V, porque podemos pensar el universo así. Y entonces, pues hasta aquí abajo está el conjunto que no tiene elementos. Y sabemos que ese es único y se llama vacío. Y luego, utilizando la axiomática, bueno, los axiomas, cuando ya se quieren formalizar, pues tenemos un primer nivel que son todos aquellos conjuntos que tienen lo que nosotros entendemos como un elemento. Y el primer conjunto bajo axioma del par que nosotros construimos con un elemento, pues es el que tiene al unitario del vacío. Y después, pues están los de que nosotros tenemos la noción que tienen dos elementos. Y el primer conjunto natural que se nos ocurre definir que tenga dos elementos, pues es al que tiene a este y al anterior. Entonces, este de aquí tiene que ser el conjunto que tiene el vacío y al unitario del vacío. Y luego viene un tercer nivel, que serían aquellos, bueno, lo voy a poner así, ¿no? Este sería el 0, este sería el 1, el 2, lo que sea que eso signifique, el 3. Y aquí en el 3, pues, ¿cuál es el conjunto natural a definir? Pues el que tiene estos tres anteriores, ¿no? Entonces, pues está el vacío, el unitario del vacío, y el conjunto que tiene el vacío y el unitario del vacío, ¿no? Y así me puedo yo seguir con los elementos que tienen el 4, con los elementos que tienen el 5, y la construcción natural que vamos a hacer es justo aquellos que tengan los anteriores, ¿no? Entonces, de aquí sale la noción de que, por ejemplo, el 0 lo asociamos con el vacío, el 1 lo asociamos con el conjunto que tiene el vacío, o, abusando de la notación, el conjunto que tiene el 0. Al 2 lo asociamos con el conjunto que tiene al vacío y el unitario del vacío, pero pues esto sería el 0 y el 1, ¿no? Este de aquí es el 0 y este de aquí es el 1. Entonces, pues el 3 ya no lo voy a escribir, pues va a ser el conjunto que tiene al 0, al 1 y al 2. El 4, pues el conjunto que tiene a los anteriores, al 0, al 1, al 2 y al 3, ¿no?
Y justo está cumpliendo que tiene lo que nosotros estamos pidiendo, que justo el 4 tenga 4 elementos, el 3 tenga 3 elementos. eh, y pues hasta ahí como que todo está padre, ¿no? Pero nosotros queremos que, pues que por ejemplo, darle un orden a a los naturales. Nosotros queremos que en efecto el 1 sea menor que el 2, que sea más chiquito que el 3, que sea más chiquito que el 4 y así, ¿no? Entonces, este es un primer approach formal de lo que son los números naturales, pero pues para definirlos hay que echarle un poquito más de propiedades matemáticas. Entonces, hasta aquí vamos bien. Se entiende que va a ser un número natural así a grandes rasgos. Solamente va a ser alguien que tenga todos los anteriores. Y se tiene que cumplir para todos. Entonces, para dar la definición de número natural, necesitamos la siguiente definición. Sea A un conjunto. Decimos esta propiedad de que de que contengas a todos los anteriores se llama transitividad. Decimos que A es un conjunto transitivo si para todo elemento X que pertenece a A se tiene que X también es un subconjunto. Y fíjense que esa propiedad no necesariamente la cumplen todos los conjuntos. Por ejemplo, supongan que A es el conjunto que tiene al... Bueno, para exagerar, ¿no? Y no errarla, es ese. Entonces, pues ese conjunto, ¿quién es? Am, si tomamos un elemento en A, no, 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 sí, pues es porque entonces X, ¿quién es? Solamente hay un elemento y el único elemento de A es este. Entonces sería el conjunto que tiene el unitario del vacío. Y entonces lo que nosotros tendríamos que ver es que X está contenido en A. ¿Cómo veo que X está contenido en A? Pues tomo un elemento en X y tengo que ver que está en A. Entonces, si tomo un Y que está en X, que recordemos que es el conjunto que tiene el unitario del vacío, pues entonces a Y no le queda ser más que el unitario del vacío, ¿no? Y entonces, ¿el unitario del vacío pertenece a A? Pues no, porque A no es el unitario del vacío. A es el conjunto que tiene al conjunto que tiene al vacío, ¿no? O sea, el unitario del unitario del vacío. Entonces, este conjunto A no sería transitivo. Pero si, por ejemplo, y lo voy a hacer con uno un poco grande para que se ilustre, con el 3, si tomo A como el conjunto que tiene al vacío, al unitario del vacío, y al conjunto que tiene al vacío y al unitario del vacío, pues yo quiero ver que eso es transitivo. Entonces voy a tomar un X que pertenece a, y entonces lo que quiero probar es que X es un subconjunto de A. Como X está en A, pues entonces X puede ser cualquiera de estos tres elementos, o este de aquí, ¿no? Entonces, pues o X es el vacío, o es el unitario del vacío, o es el vacío y el unitario del vacío, ¿no?
Y entonces, si X es el vacío, pues el vacío está contenido en todos los conjuntos. Ya acabé. Si X es el conjunto que tiene al vacío, pues entonces ahora yo voy a tomar un elemento Y que está en X. Entonces sea Y que está en X, que digamos es el unitario del vacío, pues entonces Y a fuerza tiene que ser el vacío. Y el vacío es un elemento de A. Pues aquí está, ¿no? Es este. Entonces, como todo elemento de X está contenido en A, en este caso, pues X sí es un subconjunto de A. Entonces, por tanto, X es un subconjunto de A. Y si estamos en el tercer caso, pues entonces X es el conjunto que tiene al vacío y al unitario del vacío. Si yo tomo un Y que pertenece a X, pues entonces aquí de nuevo tengo dos casos. El caso en el que Y es justo el vacío o el caso en el que Y es el unitario del vacío. Pero en cualquiera de los dos casos, el vacío está en A y el unitario del vacío está en A. Entonces de aquí deduzco que X está contenido en A. El vacío, pues es el que está en azul y el unitario del vacío, pues sí, es un elemento de A. Es el que está pintado en verde, ¿no? Entonces, este conjunto sí sería transitivo. Súper. Eh, ¿Cómo vamos a arreglar el menor a igual? Queremos que el 1 esté eh, atrás del 2 y que el 2 esté atrás del 3 y que el 4 esté atrás del 5 y así. Ah, pues muy fácil, ¿no? Simplemente eh, hay que definir el orden como, pues, justo que el orden sea de pertenencia, ah, aprovechándonos de esta propiedad de la transitividad. Y entonces, esa relación de pertenencia va a terminar siendo un buen orden para los naturales, ¿no? Entonces, pues con eso sí, ya vamos a poder dar una definición de natural. Entonces, definición, um, sea N un conjunto. Decimos que N es un número natural sí, y son tres condiciones. La primera, N es transitivo. 2. Si tomamos N y le asignamos la relación de pertenencia, eso va a ser un orden lineal. Es orden lineal total, como le quieran llamar, estricto. Y si B es un subconjunto de N con B distinto del vacío, entonces B tiene un máximo y un mínimo, ¿no? Entonces, a ver, ejemplo. No sé si ustedes tengan un número favorito, pero yo sí, y es el 8. Cuando le he preguntado eso a la gente, luego se saca de onda. Como, ¿cómo tienes un número favorito? Supongo que no debo ser la única persona. Pero, pues, por ejemplo, el 8, eh,
Es el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7, ¿no? Es transitivo. ¿Por qué? 8 es natural. 8 es natural. Transitividad. Sí, transitivo, pero no transitivo de la relación de equivalencia, sino transitivo de la propiedad que definimos arriba. Entonces, si yo tomo un elemento en el 8, pues agarren el elemento que ustedes quieran, digamos el 5. Entonces, x es igual a, bueno, entonces, caso 1 de 8. X es igual a 5, ¿no? Y entonces, pues el 5 yo sé que es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y entonces yo quiero ver que X es un subconjunto del 8. Es decir, que el 0, 1, 2, 3, 4 es un subconjunto del 8, que es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claramente se ve que es un subconjunto, ¿no? Y así, no importa si me tomo al 6, pues esto de aquí va a llegar hasta el 5, y si me tomo al 7, pues este de aquí rojo va a llegar hasta el 6. Y si me tomo al 0, pues ese no va a llegar a ningún lado porque es el vacío. Y si me tomo aquí al 1, pues ese 1 va a llegar nada más hasta el 0, ¿no? Entonces, no tengo que probar los 8 casos, se ve más o menos que sí es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el 8 es transitivo. El orden lineal. 8 con la pertenencia está bien ordenado. Está linealmente. También es un buen. ¿Cómo veo eso? Pues que sea linealmente ordenado es que, y además tiene que ser estricto. Entonces, reflexivo no tiene que ser antisimétrico, ¿no? Entonces, si yo me tomo dos elementos en el 8, sean X y Y que pertenecen al 8, de tal manera que X está en y Y está en X, ¿no? Entonces, pues, si yo desgloso esos números, digamos, no sé, a lo mejor el X le tocó ser el 1, que está en el 6, y al 6 le toca estar en el 1, pues entonces lo que estoy viendo es que el 0 pertenece al 0, 1, 2, 3, 4, 5, y que el 0, 1, 2, 3, 4 y 5, pues pertenece a este de aquí, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente aquí lo que va a pasar es que voy a tener que llegar a una contradicción, porque el principio de antisimetría nos dice que si eso pasa, pues entonces el 1 tendría que ser igual al 6, y eso pues no puede pasar, ¿no? Y claramente se ve que en estos conjuntos eso no va a poder pasar, porque pues el 0 sí va a pertenecer a este conjunto, esta de acá sí se va a dar, pero esta de acá no se va a dar. Y la única manera en la que eso se vaya a poder dar es que justo sea en el mismo conjunto, ¿no? No lo estoy probando como debería probarse, porque para probar esto necesitamos el principio de inducción y el teorema de recursión, ¿sale? Eh, pero pues quiero que se vaya como esa idea, ¿no? Y de la transitividad, no la propiedad que definimos de los conjuntos, pues esa también se va a conservar.
Pues porque si yo me tomo X que pertenezca en Y que pertenezca en Z, pues entonces por transitividad de Y, porque Y va a volver a ser un número natural, Y va a estar, perdón, X va a estar contenido en y Y va a estar contenido en Z, y entonces, de hecho no, esta no la necesito, solo necesito la otra. Yo sé que Y está contenido en Z porque tanto Y como Z son otra vez números naturales, ¿no? Entonces, como X está en Y, pues X también va a estar en Z, ¿no? Entonces, fíjense, ahí estoy utilizando implícitamente que cualquier elemento de un natural es un natural, ¿no? Aquí usamos implícitamente que si n es natural y x está en n, entonces x también es natural, ¿no? Y en el de arriba también. ¿Cómo vamos a hacer para arreglar eso? Pues, queda bien copiar el chat. El 5, ¿y tu número favorito es el 5? Cool. Pues, ¿cómo vamos a usar eso? Porque el enunciado tendría que decir cualquier elemento de un número natural vuelve a ser un número natural, ¿no? Y entonces, pues, creo que eso sí se puede probar directamente, pero para el que sí necesitamos principio de inducción es para, pues, los que siguen, ¿no? Entonces, también va a ser un orden lineal estricto, ¿no? Y va a satisfacer tricotomía. Porque igual, para cualquiera dos elementos que yo que tome, pues si tomamos X y Y en el 8, pues entonces puede ser alguno de los que del 1 al 7, ¿no? Y de nuevo, o sea, si no son el mismo, pues entonces a lo mejor agarré el 2 y a lo mejor agarré el 5. Y de nuevo, yo sé que el 5 es aquel que tiene al 0, al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces el 2 ya se metió aquí, ¿no? Y no importa cuáles agarre, siempre voy a poder decir cuál está metido en el otro, ¿no? Pero fíjense, para checar uno por uno, pues sí necesito como hacer ese proceso de inducción y ese proceso de recursión, ¿no? Entonces, vamos para allá. Y bueno, y el del máximo y el mínimo, pues, si me tomo un subconjunto vacío, si A es un subconjunto del 8, tal que A es distinto de vacío, pues entonces a lo mejor A es el 1, el 5, el 6 y el 7. Entonces, pues, ¿quién va a ser el mínimo? Pues el mínimo pues va a tener que ser el 1 y de hecho el 1 va a ser mínimo porque el 1 va a estar metido en todos estos, ¿no? Porque el 1 va a estar en el 5, el 1 va a estar en el 6 y el 1 va a estar en el 7, ¿no? Y el 7 va a ser el máximo porque todos los anteriores, el 1 va a estar en el 7, el 5 también es un elemento del 7 y el 6 también es un elemento del 7. Entonces de aquí, pues por ejemplo, el mínimo de A tendría que ser el 1 y el máximo de A tendría que ser el 7. Pero mínimo y máximo con respecto a a este orden de pertenencia que estamos definiendo, ¿no? ¿Queda más o menos claro o queda claro cómo estoy definiendo un natural y el orden que le estoy dando?
Ese es el orden que ustedes conocen, el usual. El de 5 es menor o igual que 6. 5 es menor o igual que 8. Simplemente que nosotros lo estamos atacando desde un punto de vista conjuntista. ¿Sale? Vale. Entonces, ¿qué más? Ah, sí. Para no pelearnos con cuándo va un número después que el otro, pues vamos a definir el sucesor. ¿Cómo los estamos construyendo? Pues fíjense que, por ejemplo, si yo ya tengo al 6, que el 6 es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cómo construyo el siguiente número? ¿Qué hice? Pues ya sabemos que es el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y pues lo único que hago es pegarle el 6. Y entonces si veo ese conjunto, pues es agarrar el anterior y pegarle el 6. Y si lo traduzco a la notación, pues puedo decir que el 7 es este conjunto que se llama 6 y le estoy pegando el unitario del 6. Y si por ejemplo me agarro al 8, pues el 8 lo puedo ver como el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le voy a pegar el 7. Este conjunto tiene nombre y cómo se llama. Ay, perdón, el 7 no va. No, sí va ahí. No, no va ahí. Perdón. Ese conjunto se llama 7 y le estoy pegando el unitario del 7. Ah, pues si yo tengo un número natural n, que va a ser el 0, el 1 y así hasta el anterior, que sería el n-1, de hecho el n-2, y le pego el que le sigue, pues esto de aquí ya me va a representar el 0, 1 y así hasta el n-1, es decir, va a tener todos los anteriores, y este conjunto ya tiene nombre y se llama n-1 unión el unitario de n-1, ¿no? Y por ejemplo con el n+1, que es el 0, 1, 2 y así hasta el n, pues es simplemente tomar todos los anteriores hasta el n-1 y pegarle el unitario de n. Pero pues justo este tiene nombre, que es n unión el unitario de n. Entonces ya estamos definiendo como el n+1, como el n unión el unitario de n. Le pongo comillas al n+1 porque todavía no sabemos cómo es la suma. Como lo estamos atacando desde este punto de vista de uniones de anteriores, pues quién sabe si la suma, quién sabe cómo vaya a estar definida la suma, ¿no? Y si la suma haga lo que quiera, lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Entonces, en principio, a ese n+1 no lo vamos a llamar n+1, le vamos a llamar sucesor. Entonces, definición. Sea n un número natural, definimos el sucesor de n como el conjunto sucesor de n es igual a n unión el unitario de n. Y entonces, pues, el primer teorema natural que se desprende de esto es que el sucesor también es un número natural.
Bueno, pues entonces yo ya construí al primer número natural, que es el cero, y de ahí pude construir al uno y al 2. Y en general, yo sé que si tengo un natural, todo elemento de un natural va a ser un natural. Y si tengo a un natural, puedo construir el sucesor del natural y ese número natural también va a volver a ser un número natural. Y entonces, ¿cuándo puedo parar? Pues este proceso lo puedo hacer infinitas veces, ¿no? Y entonces es ahí cuando se introduce otro axioma de la axiomática de Zermelo-Fraenkel para poder hacer que nuestra teoría de los conjuntos no esté estancada, ¿no? Eh, N, notación. N, el conjunto de todos los Ns, tales que N es natural. También lo vamos a llamar omega, ¿no? Es un conjunto que también va a satisfacer transitividad, ah, linealmente ordenado con la pertenencia. Y si B es un subconjunto de N, de tal manera que B es distinto de vacío, entonces B va a tener mi. El conjunto de los naturales no va a ser un natural, porque le está faltando la condición. Es realmente, como estamos haciendo el proceso infinitas veces, pues si yo me estancaba, si yo hacía el 5 a 4 y así hasta que llegara al 5, pues eso iba cumpliendo las propiedades de transitividad, estaba linealmente ordenado, y si tomaba un subconjunto, pues tenía mínimo y máximo, ¿no? Y si yo voy agarrando y pegándole más números, pues sigue cumpliendo esas propiedades. Pero como aquí ya le estoy pegando una cantidad infinita de números, pues entonces N va a cumplir las propiedades de los naturales, salvo que si yo tomo un subconjunto no vacío, pues ese subconjunto no vacío puede no tener máximo. Sí va a tener un mínimo, pero no va a tener un máximo, ¿no? Por ejemplo, si yo me tomo el conjunto de los números pares, pues entonces ese de ahí no va a tener máximo. Y de hecho, si les interesa como este rollo, este no es objeto de estudio del curso, prácticamente esto es la definición de lo que nosotros conocemos o de lo que se conoce en teoría de conjuntos como un ordinal, ¿sale? Entonces, lo voy a poner aquí con paréntesis rojos. Si ustedes toman un conjunto transitivo, linealmente ordenado con la pertenencia y que todo su conjunto no vacío tenga un mínimo, eso de ahí es un ordinal. Y la razón por la que le ponen omega es porque omega es el primer ordinal que va a contener a todos los números naturales, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, esto nada más es así, breviario y cultural. Si aquí está el 0, el 1, el 2, el 3 y así continúo, pues yo puedo agarrar y encerrar a todos estos en omega. Omega es el conjunto que tiene a todos los anteriores, ¿no? Sin embargo, puedo yo agarrar y tomar el conjunto de todos los números naturales y para hacerlo más grande, pues le pego el unitario de omega, que sería como el sucesor de omega, ¿no? Y puedo seguir haciendo eso. Por ejemplo, al sucesor de omega, pues le pego su sucesor, ¿no? El unitario del sucesor de omega, para hacer el sucesor del sucesor de omega, o lo que sería como el omega más 2, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, eh, por aquí andaría el omega más 1 y el omega más 2, que son todos los que tienen a los anteriores, hasta que llegaría al omega más omega, y de ahí llegar al omega más omega más omega,
y de ahí llegar al, que es bueno, digamos, este sería el 2 omega, 3 omega, y así continúo hasta llegar al omega a la omega, que sería el omega cuadrado, y luego puedo continuar al omega cubo, y luego puedo continuar al omega a la omega, y luego puedo continuar a la omega, a la omega, a la omega, y luego puedo continuar a la omega, 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 ¿no? Y todos estos son conjuntos que van conteniendo a todos los anteriores. ¿Por qué se hace este estudio? Pues porque algo que están cumpliendo estos conjuntos es que son ordinales y además tienen la misma cantidad de elementos, la misma cardinalidad. Y entonces, en el primer momento, la cardinalidad, de hecho, es la cardinalidad de los naturales. Es un conjunto que es numerable. Y en el primer momento en el que se rompe esa cardinalidad, es a lo que nosotros llamamos el omega 1. El primer ordinal no numerable, como pues si ustedes lo conocen también de otra manera, a lo mejor por ahí lo han escuchado. Bueno, de hecho, omega es el Aleph 0, ¿no? Y omega 1 es el Aleph 1. De hecho, sí tiene que ver con algo de lo que les voy a platicar enseguida. Y es justo eso, la noción que nosotros tenemos de contar de las cantidades de algo. Cuando algo tiene 3 elementos es porque es biyectable con el 3. Cuando algo tiene 5 elementos es porque es biyectable con el 5. Cuando algo tiene una cantidad numerable de elementos es porque es biyectable con los naturales o con omega. Cuando algo no tiene una eh, cantidad numerable de elementos es porque es biyectable con omega 1. E incluso pues hay ordinales todavía más grandes, ¿no? Bueno, cardinales incluso más grandes. La noción de cardinal está chida cuando nosotros llegamos hasta aquí. Pero justo cuando hacemos esto de aquí, pues, ¿cuáles son qué es un cardinal? El cardinal es aquello que nos cuenta exactamente cuántos elementos tiene un conjunto. Cuando estamos desde el 0 hasta el omega, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si yo tomo al omega 1, al omega 2, al omega 3, al omega 4, realmente no importa si digo, es que mi conjunto de perros tiene omega más un perros, o tiene 2 omega más un perros, porque al final todos esos siguen siendo una cantidad numerable de conjuntos, ¿no? Empezaría a ser diferente cuando eh, tenemos una cantidad no numerable, ¿no? Entonces, siguiente definición. Un conjunto A va a ser finito si existe un natural de tal manera que A es equipotente con ese natural y va a ser infinito en otro caso. Este es un buen primer approach de darle la noción de cardinalidad que nosotros tenemos a un conjunto. Pero les digo, cuando vamos desde el 0 hasta omega, pues está padre, pero cuando ya empezamos a ver más de estas cosas, pues como que, ¿cuál eliges, no? Y de hecho, un cardinal se define como la definición formal de un cardinal, o la cardinalidad de un conjunto, es el mínimo ordinal eh, al cual ese conjunto es biyectable, ¿no? Si me tomo uno más chiquito, chin, ya no puedo biyectarlo, ¿no? Eh, Vamos bien hasta aquí. Sí, todo bien. Súper. Les digo, esto eh, nada más es para que nos pongamos de acuerdo con notaciones y así. No, si les gusta y demás cosas, pues sí les recomiendo que vayan a un libro o que tomen un curso de teoría de los conjuntos 1. Bueno, este rollo de cardinales y demás cosas ya se ve hasta conjuntos 2, ¿no? Pero si les interesa, pues sí, chequen. A mí me gusta mucho el set theory
de Thomas Jeff. Y uno que sí está ahí en el Classroom es el de Introducción a la teoría de los conjuntos. Que es de Fernando Hernández, ¿no? Bueno, ya para terminar, porque ya vi que me quedan 8 minutos, vamos a enunciar el principio de inducción y el teorema de recursión, ¿vale? Entonces, principio de inducción. El principio de inducción, pues como ustedes lo conocen, es que tienes una propiedad matemática. Y entonces, ¿qué hacen? Lo checan para el 0, suponen para n, y entonces eso tiene que valerse para el n más 1, que en nuestra notación es el sucesor de n. Y entonces, lo que concluyen de aquí, vamos a poner así, p de n implica p del sucesor de n, y entonces lo que concluyen de aquí es que p de x para todo x en el conjunto al que le están haciendo inducción. Pues prácticamente es eso. Sea P una propiedad, y a un conjunto, pero bueno, se pone con naturaleza. Se lo puedo poner. No, sí, solo para naturaleza. Vamos a verlo solo. Entonces, sea P una propiedad, de tal manera que 0 satisface esa propiedad. Y que si n en n satisface también la propiedad, implica que el sucesor la satisface. Entonces, todos los números naturales satisfacen lo que les decía. Aquí lo voy a poner en el principio de inducción. Deben pedir dos cosas. Deben pedir que la propiedad se valga para el 0. Deben pedir que si la pero aguas, es que aquí quiero hacer como ese énfasis. No es que si la propiedad se vale para n, entonces se valga para el sucesor. O sea, no es que si... Lo que me está interesando aquí no es la veracidad que tenga la propiedad en n o que tenga la propiedad del sucesor de n. Lo que me está interesando es la velocidad de la implicación, ¿no? Entonces, si n satisface o no la propiedad, o si el sucesor satisface o no la propiedad, no me está importando. Lo que me está importando es que si siempre que n la satisface implica que su sucesor la satisface,
Entonces es cuando yo puedo deducir que todos los naturales la satisfacen. ¿Sale? De aquí, P de X para todo X en N. Entonces, aguas porque eso es como muy importante. Por ahí tengo un ejercicio, nada más que no me acuerdo ahorita bien, en el que justo eh, es una propiedad que la satisface el cero. Es una propiedad que es falsa en cualquier natural. Es falsa en cualquier sucesor del natural, pero como falso implica falso es verdadero, entonces sí se estaría valiendo el principio de inducción. ¿Sale? Entonces, eh, les digo, lo que interesa es esa implicación. Y eh, lo que está pasando ahí es que aunque estamos haciendo cosas falsas o aunque estamos diciendo cosas falsas, no nos está importando si lo que estamos diciendo no es falso, sino que la estructura del argumento es la que es verdadera y es la que nos interesa a nosotros. Ahorita en lógica, no nos va a interesar si los perros son rojos o si los perros son fosforescentes. Y eso va a implicar que 2 más 2 es igual a 80. Lo que nos va a interesar es la estructura del argumento que estamos siguiendo para que a partir de esas cosas lleguemos a otras cosas, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar el curso, de estudiar las formas de argumentación y las formalizaciones y cosas de verdad de Tarski y demás cosas. No nos va a interesar si lo que decimos es falso o verdadero, sino que la estructura del argumento sea el correcto. ¿Sale? Y eh, ya para terminar, el teorema de recursión. Igual le voy a decir a Ale que lo repase. Ya no estoy. Sea un conjunto y a un elemento de A. Sea G una función que va de A en A. Entonces, existe una única función f que va a ir de los naturales en A, de tal manera que el 0 me lo va a mandar a mi elemento fijo, y para saber qué va a hacer esa función en el sucesor, le voy a ir a preguntar a G qué le hizo al anterior. Y ya.